Buenas tardes, mi nombre es Fabio Nelson López Morales y hago parte del grupo 14-28 de la materia Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia para el año 2025. A continuación haremos la exposición de un proyecto cuya finalidad es el fomento del turismo campesino en el páramo de Santurbán con mis compañeros, pero para ello les proponemos inicialmente trabajar una serie de conceptos sobre lo que son las políticas públicas. ¿Qué podemos entender por las políticas públicas? Las políticas públicas son una estrategia concertada y concretada dentro de la institucionalidad del gobierno que busca establecer y hacer funcionales una serie de objetivos y metas para que estas propuestas logren solventar y garantizar el bienestar social de algunos de los grupos sociales en el país. Asimismo, las políticas públicas se desarrollan principalmente dentro de algunos enfoques teóricos destacables en los cuales les proponemos entender los siguientes. Primero, el enfoque secuencial, el cual se encarga de la construcción de una agenda pública mediante la formulación y la toma de decisiones dentro de la política misma. El segundo es el enfoque secuencial cuestionado, el cual busca solucionar los imperfectos estatales de sus políticas públicas mediante la creación de alianzas para la implementación de las mismas. Está el enfoque tradicionalista en tercera medida, que corresponde al análisis de las políticas públicas mediante el apoyo de ciencias económicas y que busca la distribución de los recursos en las comunidades aquejadas. El cuarto es el enfoque neoestructuralista, cuya finalidad es establecer el papel institucional y cómo éste influye en el comportamiento individual y en la acción colectiva de las comunidades al lograr establecer alguna política pública. El enfoque integracionista en quinta medida corresponde a los factores institucionales que buscan establecer los objetivos tradicionales del concepto de política pública para la atención de las comunidades y los problemas que los aquejan. Asimismo, es importante destacar el enfoque interpretativista cuya definición se enfoca en el desarrollo de un discurso de cómo atender desde el comportamiento político las decisiones de las políticas públicas. Teniendo en cuenta las etapas del ciclo de las políticas públicas, que son 5, vamos a darles a grosso modo cómo funcionan. Si bien pueden haber más, para nosotros estas son las más importantes. En primera medida, la identificación y la definición de un problema, que es establecer de forma precisa la causa y el efecto de algún problema social sobre algún actor social de una comunidad. En segunda medida, tenemos la formulación de alternativas que corresponde al proceso de generar y evaluar, así como de seleccionar opciones para la atención de un problema público mediante una política pública. La opción de una alternativa, como tercera medida, corresponde a la selección de una estrategia que sea beneficiosa y apropiada para la atención de un problema social mediante una política pública. En cuarta medida tenemos la implementación de la opción seleccionada, que corresponde al desarrollo de las actividades y corresponde también a revisar y a mejorar la política pública desde una forma alternativa a la establecida por un gobierno institucional. Y ya por último tenemos la evaluación de los resultados obtenidos de esta política pública, que corresponde al proceso de establecer de forma sistemática y rigurosa un examen que puede ir al principio, mitad o final de la política pública y valorar cuál es el impacto que ha generado dentro del problema social, tanto a los actores involucrados, a los actores afectados, así como a las sociedades desde lo individual y lo social. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una caracterización del páramo, la caracterización del páramo de Santurbán. Este páramo es uno de los ecosistemas más valiosos y disputados en Colombia. Ubicado en lo alto de la cordillera oriental, este territorio no solo regula el agua y el clima
sino que también es el hogar de comunidades con profundas raíces históricas. Santurbán se extiende entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en alturas que oscilan entre los 2.800 a los 4.290 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Son más de 40 municipios los que comparten la jurisdicción sobre este ecosistema. Su superficie alcanza aproximadamente unas 140.000 hectáreas. En su zona de influencia, Santurbán viven aproximadamente de 15 a 20 mil personas, y en su mayoría son campesinos. Pero el agua que produce Santurbán regula y abastece a más de 2,5 millones de personas, especialmente en el área del área urbana de Bucaramanga. En cuanto a la historia de Santurbán, esta se remonta a tiempos precolombinos donde lo que eran las colonias se dedicaban a la minería artesanal extrayendo oro y plata, lo que marcó la economía de los pueblos tales como los Betas y los California. Con el tiempo la agricultura se consolidó, pero fue en el siglo XXI donde la minería mecanizada cambió el panorama y trajo consigo nuevos conflictos. La economía de este páramo gira en torno a la agricultura, como ya lo habíamos dicho antiguamente, la ganadería a una pequeña escala, la minería tradicional, pero actualmente se está viendo mucho lo que es el ecoturismo. Lastimosamente municipios como los Betas enfrentan altos niveles de pobreza, mientras que empresas como Minesa ofrecen grandes inversiones. Muchas comunidades temen por un impacto ambiental irreversible. Para muchas personas el páramo es más que tierra, es agua, es vida, es herencia y espiritualidad. Por eso surgió el movimiento El Páramo no se toca, como una expresión de orgullo e identidad territorial. El páramo de Santurbán también es una de las fuentes mm, hidrográficas más importantes del nororiente colombiano. Su biodiversidad, su riqueza hídrica, juegan un papel importantísimo en la regulación del clima, lo que lo hace esencial para millones de personas. Pero hoy el futuro del páramo está en riesgo por proyectos como los que hemos hablado, como la minería del oro a gran escala, impulsados por multinacionales como lo dijimos anteriormente, como Mines. También hay empresas nacionales. Esto ha generado un conflicto ambiental, social y político. Lo que está en juego no es solo el desarrollo económico, sino el agua, la vida y la sostenibilidad del territorio. Algunas de estas causas forman grandes conflictos. En cuanto a lo económico, los fuertes intereses estatales y privados por los recursos del páramo, lo que promocionan un modelo extractivista como vía de crecimiento económico. La falta de control ambiental, unas sanciones más efectivas, la inseguridad jurídica sobre zonas que son realmente protegidas, los ecosistemas que son muy frágiles. Estos resultan afectados por la intervención de la mano del hombre. La alta sensibilidad de este páramo a los cambios hidrológicos y de temperatura lo convierte en algo, en un páramo o en una zona demasiado frágil para, para, para nuestro país. El conflicto en el páramo de Santurbán es tanto ambiental como económico. Los efectos tocan dimensiones sociales, económicas, legales. Esto amenaza el equilibrio de todo un territorio. A continuación vamos a explicar más o menos cuáles son los principales impactos de esta problemática. Comencemos con el aspecto, uno de los aspectos más evidentes, ¿no? Lo que es el impacto ambiental, lo que hemos estado hablando. La minería a gran escala pone en riesgo las fuentes hídricas, las cuales son esenciales, y algunas de estas fuentes hídricas son los ríos Sutará y Betas, que abastecen a millones de personas en la región, como ya lo hemos dicho anteriormente. Se está perdiendo biodiversidad, la cual es muy valiosa, los servicios ecosistémicos que solo el páramo puede brindar, como la regulación del agua y el clima.
A esto se le suma la fragmentación del hábitat natural, lo que provoca el desplazamiento de especies nativas, algunas las cuales están en peligro de extinción. Los efectos no se detienen en el ecosistema, las comunidades también están viviendo las consecuencias. También se pierde una parte fundamental de la identidad local, las prácticas agrícolas ancestrales que han pasado de generación en generación. No podemos olvidar los costos futuros, ¿no? Lo que nos puede traer a futuro lo que es el agua contaminada, las reparaciones ambientales pueden ser incalculables. El páramo es administrado por gobiernos locales, pero también por gobiernos nacionales, como lo son el Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Instituto Humboldt. La delimitación del páramo sigue siendo un proceso muy tedioso, ya que en el año 2017 la Corte Constitucional, mediante la sentencia T361, suspendió la delimitación del páramo, la que inicialmente había hecho, por falta de una consulta previa a las comunidades. El Estado enfrenta la gran presión de cumplir los compromisos internacionales para proteger los ecosistemas. Bueno, en el escenario 3 de formulación e implementación de políticas públicas en el territorio, pues tomando como base el caso del páramo de Santurbán, entendiéndolo pues como un conflicto socioambiental, ¿cierto? Que pues hay una discusión ahí, no solo desde un enfoque territorial de política pública, sino también desde una perspectiva de lo que implica un modelo de desarrollo y lo que implican las políticas extractivistas y las políticas un poco más de conservación y de protección de la naturaleza. En ese contexto, pues vamos a hacer una revisión así muy rápida sobre respuestas institucionales, actores que intervienen en el marco de este conflicto y algunas posibles alternativas de solución también que se han venido pues desarrollando en todo este debate sociopolítico desde los años 2009, 2010 que inicia pues este proceso de lucha por la defensa del páramo a moverse en el departamento de Santander. A ver, frente a respuestas institucionales, pues hay que decir que pues obviamente en Colombia, pues tenemos una legislación ambiental relativamente interesante, pero pues su aplicación ha quedado pues muy lenta, pero además, en contraste con la política minera, pues hay también muchas contradicciones y a veces impera más pues los intereses más económicos que necesariamente los de proteger la naturaleza y los ecosistemas estratégicos. En ese sentido, pues se han venido generando unas resoluciones, unos decretos, por ejemplo, el decreto 1076 de 2015, que habla pues un poco de la protección, pero pues que si uno revisa los mapas, allí pues deja zonas excluidas, por ejemplo, para promover desarrollo de proyectos mineros en ese territorio, ¿sí? Recientemente también tenemos que en el año 2014, ¿cierto? Una resolución del Ministerio de Ambiente, la 2090, pone como una serie de extensión del páramo, más o menos de 121.000 hectáreas, para su protección, conservación, delimitación y demás, pero aún así el conflicto seguía manteniéndose. Luego viene, pues hace poco inclusive, la resolución 0221 de este año, ¿cierto? En la cual pues se habla de una reserva temporal, ¿cierto? Y alrededor de eso pues también ha venido pues moviéndose audiencias públicas, foros, cabildeos, debates en el Congreso frente a la situación y demás. O sea, hay una serie de respuestas institucionales, pero que aún no han podido pues, resolver el problema por esa contradicción que hay entre desarrollo y pues también la conservación y defensa de la naturaleza. Allí una serie de instituciones, ¿cierto? De carácter regional, local, nacional, ¿cierto? Alcaldía, departamento, ministerio, gobierno nacional, pero también están los actores mineros, las empresas multinacionales, como en su momento fue Greystar, luego Ecobora, ahora la Iris Mining, ¿sí? De origen de Emiratos Árabes. Está el culto metropolitano, que ha jugado también un papel muy importante, ¿cierto? En ser soporte del Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, pero también de promover informes, ¿cierto? Que han puesto en alerta, pues, la contaminación de cianuro del agua que consume la ciudad de Bucaramanga.
E igualmente, pues está el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, pues quienes ha mantenido en debate nacional, en lucha, ¿cierto?, sobre la defensa de este ecosistema estratégico de los Santanderes. Ahora, frente a alternativas de solución, pues hemos hablado de la delimitación del páramo, ¿cierto?, que se ha venido haciendo, pero pues que aún no logra efectivamente avanzar en un ejercicio de conservación con campesinos, con producción, con desarrollo económico alternativo, ¿cierto? Que le brinde otras condiciones de vida a las comunidades que hacen parte de ese territorio, debe tener una legislación mucho más fuerte para la protección del agua y los ecosistemas, lo de mirar una visión prospectiva, ¿cierto? Del territorio, que no solo pensemos en extraer recursos, pero en 20, 30 años, pues estamos destruyendo un ecosistema tan importante en el marco de una situación de crisis climática. Entonces, eso es un elemento también estratégico, lo de inversión social, proyectos productivos alternativos, lo de prohibir, ¿cierto?, de manera tajante la minería a gran escala, sea abierta o sea minería subterránea o por socavones o túneles, formación técnica, ¿cierto?, inclusive para ganar una mayor conciencia, pero para brindar también elementos técnicos de una minería un poco más responsable, el minero artesanal especialmente, ¿sí? Y lo de fortalecer la institucionalidad toda vez pues que ha sido quebrantada por la cantidad de recursos que hay y muchos de los gobernantes pues están más en función de estas multinacionales. Entonces, es unos elementos allí claves en términos de formulación e implementación de esas políticas públicas. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Catherine Martín, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD y el día de hoy voy a hablar acerca de parte de lo que trabajamos mis compañeros y yo en cuanto al escenario número 4. Si bien nuestra propuesta fue el turismo campesino, el cual busca que las comunidades de los territorios rurales puedan promover una gestión, promoción y una economía circular que permita construir otras alternativas en el territorio, que asimismo se armonicen con una visión ecológica de conservación y sostenibilidad del territorio, y lo cual pues a la vez conviva con las costumbres y culturas de las comunidades del territorio. Ahora, la alternativa del turismo campesino enfocado como una posibilidad de desarrollo para las comunidades del páramo de Santurbán se establece como una estrategia cuya finalidad es concebir escenarios de inclusión social amparados en marcos de conservación medioambiental y de caracterizaciones. Por lo tanto, el uso sostenible y la restauración de los páramos son cruciales para asegurar la regeneración de estos ecosistemas. Ahora, también vamos a tener en cuenta estos puntos. El turismo campesino es una herramienta poderosa para apoyar a las comunidades rurales, permitiéndoles generar ingresos sostenibles sin dañar su patrimonio natural y cultural. Pero es que también quiero resaltar otro tema que es muy importante resaltar en este primer punto, y es que los campesinos se debe velar por los derechos de los campesinos. Ellos merecen también un salario justo y digno. Los campesinos deben tener acceso a un transporte adecuado para ir a la escuela. Deben de no ser perjudicados por los tratados de libre comercio. Si bien el bienestar de los campesinos también debe ser una prioridad para la propuesta política. Ahora, punto 2. La importancia de impulsar una política pública para los campesinos que incluya beneficios educativos, económicos y de investigación. También es importante impulsar proyectos turísticos rurales para superar barreras como falta de digitalización, infraestructura y capacitación continua. Cuarto punto, al pensar en el turismo campesino también se está teniendo en cuenta la empleabilidad, las economías alternativas y un comercio justo para mejorar las condiciones de vida y la de las familias y asimismo disminuir índices de migración. Ahora, la raíz de nuestro propósito, autenticidad, sostenibilidad, calidad. ¿Por qué autenticidad? Porque es ese diseño de las experiencias auténticas que destacan la belleza natural y cultural del entorno rural, combinando sencillez con un toque de distinción. Cada detalle refleja y respeta la admiración por nuestras raíces campesinas. Darle valor a, a nuestras raíces campesinas. Sostenibilidad, el compromiso que debe existir en la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de las comunidades locales
turísticas responsables que protegen el ecosistema del páramo de Santurbán. Calidad, garantizar servicios turísticos de alto nivel basados en la calidez humana, la atención personalizada y el compromiso con el desarrollo rural. La satisfacción del visitante debe ser el reflejo del esfuerzo diario por fortalecer el turismo. También quiero resaltar algo que dijo Irina Margarita Jurado Paz en la lectura de 2022, página 259. Aún existe una brecha significativa en las zonas rurales, donde en muy pocas ocasiones cuentan con una formación eficiente en emprendimiento, con un enfoque de ruralidad, sostenibilidad, sustentabilidad o con la incorporación de teorías más pertinentes para su población, con un criterio de solidaridad y cooperación. Por lo tanto, el turismo sustentable puede revalorizar el patrimonio cultural y natural, convirtiendo la conservación de recursos en una fuente de ingresos para las comunidades. A través del ecoturismo, las comunidades pueden regenerar el ecosistema al ver un valor económico en su preservación. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Fabián Camilo Mateus. Hago parte del grupo de gestión de políticas públicas y soy estudiante de ciencias políticas. Bueno, para dar finalidad y para concluir todo lo que se ha hablado con los compañeros durante todo el semestre, podemos concluir que el páramo de Santurbán es un ecosistema invaluable que enfrenta desafíos significativos debido a la presión minera que hay en este páramo y en el territorio, a lo cual es crucial para la regulación del agua y del clima. También sustenta miles de personas, pues digamos lo que es este páramo, y normalmente las tradiciones que hay en estas personas y por su cultura y todo. Pero a pesar de que se encuentra una legislación ambiental interesante, su aplicación ha sido y ha llegado a ser muy deficiente en las contradicciones entre las políticas exhaustivas y de la conservación del prevalecido. Entonces, en esto se involucran lo que son los actores, que hablamos que hay diversos actores involucrados desde las instituciones gubernamentales hasta las comunidades locales, que son los que viven en Santurbán, por ejemplo, llegan a ser estas comunidades, y lo que ya llegan a ser las empresas mineras directamente al páramo de Santurbán, que es una constante lucha que se ha logrado llevar a cabo en el páramo. También es claro y es fundamental reconocer que no solamente se trata de un conflicto económico, sino que también es de la defensa del agua y la vida, porque hay que recalcar que sin agua no hay vida y que es una lucha contra lo que es una esencia de vida para nosotros como territorio colombiano. Ahora, decimos que llegan a haber muchas soluciones y propuestas en todo este ámbito ambiental, así como la de determinación efectiva en el páramo, el fortalecimiento de la legislación y el fomento de un desarrollo económico alternativo son necesarios para poder llegar a hacer la conservación y promover el ecoturismo y las prácticas mineras responsables. Esto puede llegar a ofrecer alternativas viables para las comunidades que habitan en estas localidades, o sea, en el páramo de Santurbán. Y asimismo se llega a proteger el ecosistema. En conclusión, podemos decir que el futuro del páramo de Santurbán depende de nuestra capacidad para encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Es decir, debemos actuar con una visión a largo plazo y así como mismo a menor plazo para priorizar la sostenibilidad y la protección, que es invaluable como un recurso en nuestro territorio. Esto es un llamado para la acción de todos nosotros y a defender lo que es sin duda un patrimonio natural. Y asimismo lo llega a ser un patrimonio cultural en Colombia.